Qué bueno que nos encontramos otra vez en esta formación. Le damos gracias a Jesús porque nos permite servirle y bueno, también le doy gracias en esta oportunidad porque podemos encontrarnos a través de este medio. Y bueno, esta vez vamos a exponer sobre la carta Juvenesit Ecclesia, que significa la Iglesia rejuvenece. Muy lindo el título. Es una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y esta carta fue aprobada por el Papa Francisco este año, así que es muy reciente. El 14 de junio se aprobó. En esta carta hace bastantes menciones sobre nuestro tema, que son los carismas, los dones y los carismas. Y bueno, dice que este término, carisma, proviene del griego y significa don generoso, ¿sí? Y lo relaciona con las cartas de Pablo y Pedro. Pablo y Pedro, como nosotros ya vimos en los videos anteriores, nos dan distintos pasos para ejercitar estos dones, distintos pasos para tener en cuenta al ejercitar estos dones. Lo vimos cuando expusimos sobre el don de lenguas y profecía, ¿sí? Ellos tenían muchos recaudos acerca de los dones. Y estos dones son gracias del Espíritu Santo que se distribuyen no de manera igual entre los hombres, entre nosotros los que formamos parte de la Iglesia, sino que de manera desigual. Bueno, también tienen en cuenta otras cosas, como por ejemplo que hay la mayoría de los dones en sí son para el bien de los otros, más que para el bien propio, ¿sí? Porque le hacen un bien al otro, al hermano, y edifican a la comunidad. Pero hay otros dones que tiene en cuenta la carta, como por ejemplo el don de lenguas, que cuando nadie la interpreta es un carisma que sirve para nosotros mismos. Nosotros habíamos dicho que el don de lenguas sirve para entablar un diálogo amoroso con Dios, ¿sí? Y en este sentido, cuando nosotros no interpretamos o los demás no interpretan, sirve para acrecentar nuestra profundidad en la oración. Pero a la vez hace otra pequeña distinción, que los carismas que dijimos antes, esos que son para el bien de los otros, para edificación de la comunidad, indirectamente también proyectan un bien hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos hacen crecer en la caridad, ¿sí? Nos hacen crecer en la perfección del amor. Y bueno, tanto en las cartas paulinas como en las de Pedro hay distintos listados y dice que, bueno, algunos listados son extraordinarios, de carismas o dones extraordinarios, otros listados son de dones más ordinarios o sencillos y otros carismas son para la guía de la comunidad. Pero estos listados, aclara bien la carta, no se contraponen, sino que todos son fundamentales para la edificación de la Iglesia. Entonces, todos son necesarios para que la Iglesia siga de pie y siga creciendo, ¿sí? Y a la vez anuncia el Evangelio. Así que bueno, estas cosas son las que dice la carta Juvenesit Ecclesia respecto de los carismas. En el contexto del Concilio Vaticano II, ¿por qué? Dice que antes y después del Concilio Vaticano II se generan muchos movimientos nuevos dentro de la Iglesia y los caracteriza como carismáticos, o sea, cada grupo, cada movimiento o corriente de gracia dentro de la Iglesia tiene su propio carisma, ¿sí? La renovación carismática se caracteriza más por unas cosas, Jufra se caracteriza más por otros carismas, Acción Católica por otro carisma y bueno, ve a estos movimientos como una providencia de Dios para este tiempo secular, ¿sí? Para este tiempo donde el mundo enfrenta muchísimos cambios. Entonces, bueno, los tiene en cuenta a estos movimientos. Y también nos exhorta esta carta a la evangelización, ¿sí? A una libre evangelización. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos invita a ser una iglesia en salida, ¿sí?
una iglesia que no se encierre, ¿sí? Que no quede de puertas adentro, sino que salga, que evangelice y que no se olvide de aquellos que todavía no conocen a Jesús y también aquellos que no conocen lo que es vivir en una comunidad. Así que bueno, también está orientada la carta a la vida y a la misión de la iglesia. Y en este sentido, la carta está orientada a los obispos de la iglesia y relaciona los dones jerárquicos con los dones carismáticos. ¿Qué son los dones jerárquicos? Estos dones jerárquicos están relacionados a la institución de la iglesia, que vendrían a ser el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, ¿sí? Todos aquellos que nos ofrecen los sacramentos por medio del Espíritu Santo. Y los dones carismáticos son aquellos que también se reciben por medio del Espíritu Santo, como venimos explicando en los videos anteriores, y que son para el bien de los demás, ¿sí? Esto los reciben las personas individualmente para el bien de los otros, o mismo los grupos o los movimientos dentro de la iglesia tienen determinado carisma. Pero los dones jerárquicos y los dones carismáticos se relacionan. Los dones carismáticos dice que son auténticos cuando en realidad nos guían hacia un encuentro personal con Jesús. En especial menciona la Eucaristía, ¿sí? Y a los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía. Pero este aquí que si no tenemos los dones jerárquicos, es decir, de nuestros presbíteros, diáconos, tampoco estos sacramentos los podemos recibir. O sea que los dones jerárquicos y los dones carismáticos caminan de la mano dentro de la iglesia. Y esto es lo que nos quiere decir la carta Iuvenesit Ecclesia, ¿sí? Que ambos se relacionan íntimamente, que uno no puede estar sin el otro, ¿sí? Y también nos expresa la relación de estos dos dones jerárquicos y carismáticos a través del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II se mencionan qué cosas son importantes para nuestra iglesia. Y en este listado aparecen los sacramentos, la palabra de Dios, el ministerio jerárquico y también aparecen las gracias, los dones y los carismas. O sea, que dentro de los elementos esenciales dentro de nuestra iglesia se mencionan los carismas, ¿sí? Que son estas herramientas hermosas que nos regala el Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II habla de esta relación entre dones jerárquicos y carismáticos cuando dicen que son coesenciales. ¿Qué significa que son coesenciales? Es decir, que no se yuxtaponen, es decir, que no hacen esto, ¿sí? Que no es que están uno por encima de otro, y tampoco que se contraponen, es decir, que están peleados o que no pueden coexistir, sino que la coesencialidad implica que están juntos, ¿sí? Muy juntos, íntimamente unidos, para que la iglesia camine. En este sentido, el Papa Francisco también menciona su origen como algo que comparten, o sea, su origen divino. Y cómo se mezclan, ¿sí? Cómo se mezclan uno con el otro. También nos invita a que caminemos con estos carismas en obediencia a nuestros pastores y en obediencia también para llevar una buena vida, ¿sí? Una buena vida dentro de la iglesia con los hermanos. Y a permanecer sobre todo dentro de la iglesia, ¿sí? Porque a veces hay personas que reciben determinado carisma y se apartan de la iglesia. Y eso no es correcto. Bueno, acá, perdón, pero se cruzó Fermín, mi gato, así que permiso, vamos a bajarlo. Y así podemos seguir. Bueno, y otra parte de la carta Iuvenesit Ecclesia habla sobre el fundamento teológico de los carismas.
A veces dijimos que tal carisma es inspirado por el Espíritu Santo, tal otro es movido por el Espíritu Santo. Pero no es lo único, ¿sí? No es el único que interviene. Porque como sabemos, las tres personas de la Trinidad caminan unidas, ¿sí? Se manifiestan unidas porque son uno. En este sentido, la carta dice que el don proviene de Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. O sea que los tres juntos intervienen para otorgarnos los carismas, ¿sí? Tanto personalmente como grupalmente en la comunidad. Así que esto es muy importante y lo podemos ver en su palabra, porque, bueno, el mismo ministerio de Jesús se mueve por gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que interviene cuando María va a concebir a Jesús. ¡Qué importante! Cuando el ángel Gabriel visita a María, dice que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien mueve, moviliza a Jesús también, guiándolo a la obra de su Padre, a cumplir la obra que su Padre le encomienda, en la evangelización, por medio de signos, prodigios, por medio de la palabra, ¿sí? De obras y de palabras. Y también el Espíritu Santo es aquel que Jesús les deja cuando se tiene que ir junto al Padre. Es el Espíritu Santo el que en Pentecostés llega a sus corazones. Y esto es muy, muy importante porque es ese mismo Espíritu Santo que a nosotros nos toca el corazón y nos hace evangelizar con fuerza, ¿sí? Con amor. Y este Espíritu de verdad es el que también a sus apóstoles, como a nosotros hoy, nos guía para recordar bien todo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Entonces, bueno, vemos que no es solamente obra del Espíritu Santo, sino que de Dios Padre y de Jesús, ¿sí? Siempre la centralidad está en Cristo, y esto es lo que nos dice la carta Iuvenecit Ecclesia. Y también nos da unos criterios de discernimiento ante los carismas, que son muy importantes. El primero que nombra es que, bueno, todo carisma nos lleva a la santidad. Y esto me hacía pensar algo, que a veces cuando uno recibe determinado carisma no se siente digno, ¿no? Pero los carismas no tienen que ver con la perfección que tiene uno, mayor o menor, sino que simplemente Dios nos los da para el bien de los demás. Pero a la vez, al recibirlos, algo adentro se nos mueve, porque Dios nos regala ese carisma y eso me hace pensar de que no puedo seguir igual. Entonces, de esa manera, caminamos hacia la santidad y hacia la perfección del amor, ¿sí? Para con los otros. Otro de los criterios que menciona la carta es el aspecto social. Jesús vino y estuvo muy vinculado con los pobres, con los pecadores, con los enfermos, ¿sí? Y es a esas personas que nosotros no tenemos que dejar de lado, porque en todo caso también fueron los favoritos de Jesús, ¿sí? Entonces, nunca dejar de lado ese aspecto social cuando tenemos un carisma. Ese carisma nos tiene que servir para evangelizar a esos sectores de la sociedad, a todos, ¿no? Pero en particular a los más débiles. Otro de los criterios son los frutos. Cuando una persona tiene un carisma auténtico, es decir, que es inspirado por Dios, los frutos son paz, amor, alegría, ¿sí? Y todo eso se puede sentir. Ese es un criterio para el discernimiento. Teniendo en cuenta los otros movimientos de la iglesia o las otras corrientes, también está el respeto, ¿sí? A la diversidad. Y lo llevaba al ámbito individual. Cuando hay otra persona que tiene un carisma distinto o un carisma igual al mío, entonces mi actitud frente a esa persona tiene que ser esta actitud de respeto, ¿sí? El amor por sobre todo. Así que bueno, esto también lo pone como criterio. Y como dijimos bien al comienzo, está orientado también
al tema de la misión, a la salida, ¿sí? A evangelizar. El carisma no es para encerrarlo, ¿sí? No es para quedármelo yo o para disfrutarlo yo y eso no da ningún fruto, sino que es para que los demás se vean beneficiados por esto, ¿sí? Para que la iglesia crezca en amor, en humildad. Y hablando de humildad, otro de los criterios es que en el momento de las pruebas nosotros tenemos que mantenernos humildes. Si tenemos una prueba por un carisma, se me ocurre que, no sé, por tener determinado carisma te pueden perseguir, pueden calumniar, pueden hacer un montón de cosas que quizás te duelan al corazón o nos duelen al corazón cuando las recibimos, pero caminando en obediencia a nuestros pastores, tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir por sobre todo de la mano de Jesús. Y eso es lo más importante, ¿sí? Porque los carismas no son para gloria de uno, sino para gloria de Él, ¿sí? Porque Él es el que actúa. Así que eso es muy, muy, muy importante. Y al terminar esta carta, nos invita a fijarnos en María, ¿sí? A tomarla como intercesora. Ella fue la persona que Dios eligió para ser madre de Dios y fue totalmente dócil al Espíritu Santo, totalmente humilde. Entonces, en la figura de María se concentra nuestro modelo de servidora. Miren qué importante. Y ella es la que intercede ante su Hijo para que nosotros caminemos como corresponde, para que podamos ser humildes, para que podamos ser dóciles a recibir todos los regalos de Dios. Y ella es la que conoce el corazón de su Hijo, por sobre todo. Y también Jesús conoce nuestro corazón, ¿sí? Entonces eso es lo más importante. Tratar de tener un corazón como el de Jesús, pedir la intercesión de María. Bueno, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir este servicio, de poder conocernos. Y bueno, te mando un abrazo gigante, espero que te haya servido, que le sirva a tu persona, que le sirva a tu comunidad y bueno, a todos los que Dios quiera que llegue este mensaje. Te mando un abrazo y espero verte pronto.